Pensar demasiado, un proceso cognitivo frecuente, ocurre cuando un individuo analiza, evalúa y reexamina excesivamente eventos o problemas. Implica una consideración prolongada de pensamientos y posibilidades, lo que a menudo conduce a reflexiones improductivas y a un mayor estrés y ansiedad. Quienes piensan demasiado tienden a cuestionar incesantemente sus decisiones y a imaginar múltiples escenarios, tanto positivos como negativos. Este patrón de pensamiento puede resultar mentalmente agotador y dificultar la toma de decisiones eficaz. En este video, exploramos cómo superar el pensamiento excesivo aplicando las enseñanzas de Miyamoto Musashi. Paso 1. Utilizar el control de la respiración como solución al pensamiento excesivo. Una de las estrategias más impactantes para combatir el pensamiento excesivo es practicar técnicas de respiración profunda. Esta práctica, entendida con agudeza por Miyamoto Musashi, se extiende más allá de la función biológica básica de la respiración. Proporciona un potente mecanismo para dominar la regulación mental. Visualice su mente como un barco navegando a través de un océano tempestuoso, donde el pensamiento excesivo se manifiesta como una tormenta turbulenta que amenaza con volcar su barco. La respiración profunda sirve como ancla y proporciona estabilidad en medio de la agitación. Infunde una sensación de estabilidad y ofrece un respiro del incesante bombardeo de pensamientos. Las enseñanzas de Musashi enfatizan la importancia de la respiración como puente hacia el presente. A través de respiraciones profundas, desvía tu atención del desorden del pensamiento excesivo y libera la tensión mental. Acepta la respiración como una danza rítmica, un recordatorio de que conectarte al aquí y ahora es factible, incluso en medio de la tormenta. Pensar demasiado se asemeja a una tormenta mental que provoca una acumulación de tensión mental. Las respiraciones profundas actúan como una brisa relajante, dispersando las nubes de pensamientos acelerados, permitiendo que prevalezca una sensación de calma. La práctica intencional de la respiración lenta y profunda le indica al sistema nervioso parasimpático que induzca la relajación. Esta respuesta fisiológica contrarresta la respuesta de lucha o huida, que a menudo se desencadena por pensar demasiado. La ecuanimidad, un principio central de la filosofía de Musashi, se refiere a la capacidad de mantener el equilibrio y la concentración ante la adversidad. Las respiraciones profundas, como una brújula, guían tus pensamientos de regreso al centro, fomentando la claridad mental y permitiéndote elevarte por encima del torrente de pensamientos excesivos. En esencia, las respiraciones profundas crean una pausa temporal, una interrupción en el flujo de pensamientos que permite que surja la claridad, muy parecida a la pausa calculada que precede a un golpe decisivo en el manejo de la espada de Musashi. El acto de respirar profundamente infunde la claridad mental necesaria para distinguir la discordia del pensamiento excesivo de las aguas tranquilas de la conciencia consciente, lo que le permite navegar por el paisaje mental con delicadeza y precisión. La respiración sirve como un mecanismo de control muy eficaz en la filosofía de autodominio de Musashi. Las respiraciones profundas proyectan una sensación de compostura y evitan pensar demasiado. Respirar consciente y deliberadamente permite a las personas controlar sus emociones. Por el contrario, exhalar profundamente libera la capacidad de pensar demasiado en la mente. Pensar demasiado a menudo se manifiesta como patrones de pensamiento repetitivos y persistentes. Para interrumpir este proceso automático, las personas pueden respirar profundamente, concentrándose en la inhalación y la exhalación. Esta práctica libera pensamientos del patrón establecido, permitiendo el surgimiento de nuevas perspectivas. La brillantez estratégica de Musashi surgió de su capacidad para discernir el flujo de una batalla y adaptar sus estrategias en consecuencia, en lugar de reaccionar impulsivamente. De manera similar, la respiración profunda facilita la transición de un estado reactivo impulsado por el pensamiento excesivo a uno receptivo. La respiración consciente se convierte en una respuesta calculada, una elección deliberada para superar los obstáculos mentales con calma y claridad. En su búsqueda de la perfección, Musashi enfatizó la interconexión del cuerpo y la mente. Esta unión se facilita a través de una inhalación profunda,
sincronizando estados físicos y mentales. Esta armonía contrarresta el pensamiento excesivo al anclar al individuo en el momento presente y alinear los pensamientos con la respiración. Esta práctica de atención plena basada en la respiración trasciende la psicología tradicional y la filosofía antigua. El hilo común entre la atención plena y las enseñanzas de Musashi radica en el papel de la conciencia de la respiración en el mantenimiento de la presencia. Las respiraciones profundas fomentan la atención plena, disminuyendo la posibilidad de pensar demasiado a través de una mayor conciencia. Más allá del bienestar físico, la respiración consciente personifica una estrategia perspicaz arraigada en la sabiduría de Miyamoto Musashi. Es un aliento emancipador, un acto deliberado que empodera a los individuos para recuperar el control, encontrar el equilibrio en medio de la turbulencia y navegar hábilmente entre las aguas tumultuosas de la mente y las costas serenas de la conciencia consciente. Cada respiración se embarca en un viaje guiado por la respiración, un camino hacia el triunfo sobre el pensamiento excesivo, la aceptación de la tranquilidad que se encuentra más allá de la tormenta. Paso 2. Fomente la estricta observancia de sus procesos de pensamiento. Como enseña Miyamoto Musashi, cultivar la capacidad de presenciar los propios pensamientos es crucial para superar la tendencia a pensar demasiado. Con frecuencia, pensar demasiado comienza sutilmente como un suave murmullo de ideas que gradualmente se convierte en un torrente abrumador. La esencia de esta práctica radica en reconocer cuando estás enredado en tus propios pensamientos, atrapado en un laberinto mental de pensamiento excesivo. Imagina tu mente como un vasto terreno de percepciones, sentimientos y pensamientos. Las enseñanzas de Musashi te animan a recorrer este extenso paisaje como un viajero astuto, el ojo agudo. Cuando identificas que estás confinado a tus propios pensamientos, te conviertes en un explorador cauteloso, que navega meticulosamente por los límites de tu terreno mental. Así como la excepcional habilidad con la espada de Musashi surgió de su aguda conciencia de su entorno, el primer paso para conquistar su paisaje interno implica la identificación experta de los momentos en los que está perdido en sus pensamientos. En esos momentos, la mente a menudo opera en piloto automático y vaga sin dirección. Reconocer este estado de estancamiento interrumpe este modo automático, obligándote a adoptar el papel de un observador consciente. Musashi compararía esto con ganar un momento adicional de conciencia antes de enfrentar a un oponente, un estado en el que cada acción es deliberada y precisa. Sus filosofías se hacen eco de los principios de la atención plena y una mayor conciencia del momento presente sin juzgar. El paso inicial hacia el desarrollo de la conciencia plena es reconocer cuando te has desviado hacia el reino del pensamiento excesivo. Esta comprensión requiere una elección consciente para alejarse de las corrientes de sus pensamientos. El acto de darse cuenta funciona como una puerta de entrada a la introspección, similar a la forma en que Musashi observaba a sus enemigos en el campo de batalla. La sabiduría de Musashi se extiende más allá de las artes marciales y encapsula las profundidades de la autoconciencia. Reconocer que estás atrapado en tus pensamientos crea un espacio para la introspección y te permite investigar las causas fundamentales de tu pensamiento excesivo. Esta conciencia brinda la oportunidad de identificar los factores desencadenantes y diseñar contramedidas calculadas para combatir esta tendencia. Analizar demasiado puede ser un hábito perjudicial que a menudo conduce a un aumento del estrés y la ansiedad. Identificar su estado de estancamiento es similar a detenerse antes de caer por una pendiente resbaladiza. Representa una medida proactiva, una pausa calculada que evita que el análisis excesivo se convierta en una tormenta mental incontrolable. Así como la brillantez táctica de Musashi se centraba en evitar batallas innecesarias, la conciencia evita que la angustia mental inútil aumente. El camino de Musashi hacia la maestría enfatiza el cultivo de la autoconciencia como piedra angular. Reconocer cuando estás atrapado en tus pensamientos constituye la base de este viaje. A través del enfoque interno, puedes comenzar a desentrañar los matices de tus patrones de pensamiento, obteniendo una comprensión profunda de tus procesos mentales, reflejando el dominio de Musashi de sus propias técnicas. Los pensamientos y preocupaciones fugaces, que pasan desapercibidos para la mente consciente,
pueden proliferar. Estos pensamientos inconscientes se interrumpen cuando te das cuenta de tu estancamiento, impulsándolos al reino de la conciencia. Este proceso le permite examinar estos pensamientos críticamente, empleando el ojo perspicaz de un estratega. Las enseñanzas de Musashi enfatizan la importancia de asumir el papel de observador, permitiéndote trascender tus pensamientos y presenciar objetivamente tu paisaje mental. Este reconocimiento te transforma de una víctima de tus pensamientos a un observador imparcial, capaz de ver, planificar y navegar tu terreno mental con propósito y claridad. Reconocer cuando estás estancado desencadena una pausa estratégica en el campo de batalla mental, reflejando la comprensión de Musashi de la importancia de tales pausas durante confrontaciones intensas. Esta decisión deliberada de dar un paso atrás y evaluar la situación, en lugar de retirarse, encarna la filosofía de Musashi de participar en las batallas con criterio. El enfoque de Musashi en la conciencia y el pensamiento estratégico se alinea con el arte de la observación consciente, lo que le permite reconocer cuando está perdido en sus pensamientos. Implica un compromiso activo con su paisaje interior, no un mero reconocimiento pasivo. Esta práctica representa una expedición para convertirte en el maestro de tu mente con la precisión de un espadachín experimentado. A través de esta habilidad, evolucionarás hasta convertirte en un observador vigilante, navegando hábilmente por el intrincado terreno de tus pensamientos, guiado por la sabiduría y claridad de Miyamoto Musashi. Paso 3. Evaluar críticamente tus pensamientos a través de las enseñanzas de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, un renombrado estratega samurái, defendió que una de las estrategias más efectivas para superar el pensamiento excesivo es mediante el examen crítico de los propios pensamientos. Este enfoque es similar a un hábil espadachín que analiza meticulosamente las fortalezas y debilidades de un oponente. Desafiar tus pensamientos sirve como una cuchilla afilada que corta el tejido de las ilusiones, específicamente aquellas generadas por pensar demasiado. Según la filosofía de Musashi, la mente se convierte en un campo de batalla donde las ideas, similares a los adversarios, deben ser examinadas. Cuando pensar demasiado se intensifica, confrontar tus pensamientos se convierte en una maniobra calculada, un contraataque que interrumpe los ciclos de duda y negatividad. A menudo, los patrones de pensamiento negativo se convierten en el sustento del pensamiento excesivo, creando un ciclo aparentemente inquebrantable. Desafiar tus pensamientos altera este patrón. Implica una decisión consciente de romper las cadenas de la negatividad, similar a como Musashi se liberó de los movimientos predecibles de sus oponentes en la batalla. La maestría de Musashi fue un viaje continuo de aprendizaje y adaptación, no un estado estático. Desafiar tus pensamientos se alinea con una mentalidad de crecimiento, donde en lugar de permitir que tus pensamientos dicten tu realidad, los cuestionas activamente. Este enfoque fomenta un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo personal. Las batallas de Musashi no solo pusieron a prueba su destreza física sino también su resistencia emocional. De manera similar, desafiar tus pensamientos cultiva la resiliencia emocional. Implica enfrentar emociones incómodas directamente, reconocer que los pensamientos no siempre son ciertos y desarrollar la fortaleza para navegar las tormentas del pensamiento excesivo. El genio estratégico, tal como lo propugna Musashi, implica una toma de decisiones deliberada y lógica. El pensamiento crítico fortalece sus habilidades de razonamiento, permitiéndole evaluar ideas basadas en la lógica y los hechos en lugar de sucumbir a las espirales emocionales del pensamiento excesivo. Este movimiento estratégico resuena con el énfasis de Musashi en mantener la claridad mental en medio del caos. Las emociones negativas a menudo surgen de distorsiones cognitivas y patrones de pensamiento ilógicos que acompañan al pensamiento excesivo. Desafiar tus pensamientos implica identificar estas distorsiones, de la misma manera que Musashi estudió las posturas y movimientos de sus adversarios. Este proceso te ayuda a discernir si tus pensamientos están basados en la realidad o están distorsionados. Cuando se afianza el pensamiento excesivo, la mente se abarrota de multitud de ideas. Desafiar tus pensamientos crea espacio mental.
Es el acto intencional de despejar un camino hacia la claridad en medio de la confusión. Las victorias de Musashi se lograron a menudo mediante movimientos calculados y el uso estratégico de espacios abiertos. De manera similar, confrontar tus pensamientos transforma la mente en un campo de batalla donde la razón puede prevalecer. Las enseñanzas de Musashi enfatizan la importancia de adaptarse a diferentes situaciones. Para desafiar su pensamiento de manera efectiva, es necesario un cambio de perspectiva. Ver deliberadamente tus pensamientos desde varios ángulos, similar a cómo Musashi adaptó sus tácticas a la dinámica siempre cambiante del combate, revela nuevas interpretaciones y rompe la monotonía del análisis excesivo. El análisis excesivo a menudo refuerza creencias estrechas y restrictivas sobre el mundo y uno mismo. Desafiar tus pensamientos implica reemplazar estas creencias limitantes por otras empoderadoras. El camino de Musashi implicó una continua superación personal. Del mismo modo, cuestionar tus creencias abre la puerta al crecimiento personal, reemplazando narrativas contraproducentes con afirmaciones empoderadoras. En esencia, desafiar tus pensamientos, inspirado en la sabiduría de Miyamoto Musashi, es un ejercicio transformador. Es un ataque calculado a la fortaleza del pensamiento excesivo, un intento deliberado de blandir la espada del discernimiento y cortar las ilusiones mentales que nublan tu mente. Al abrazar el espíritu de Musashi mientras participas en un combate mental, cultivas claridad, flexibilidad y una búsqueda inquebrantable de dominio sobre las complejidades de tu mente. Paso 4. Asigne un periodo de reflexión. Miyamoto Musashi, un renombrado estratega, reconoció la importancia de la introspección en el crecimiento personal. En medio del caos diario, la falta de reflexión intencional puede llevar a un análisis excesivo. Musashi recomendó dedicar tiempo a la reflexión como solución. Desde su perspectiva, la introspección no era un lujo sino más bien un componente crucial del desarrollo y el dominio. De manera similar, en el contexto de un análisis y una planificación excesivos, dedicar tiempo a la introspección es similar a detener estratégicamente la frenética charla mental. Pensar demasiado a menudo crea una niebla de confusión en la mente. Reservar tiempo para la introspección sirve como guía a través de esta niebla, proporcionando un espacio designado para ordenar el desorden mental. Así como Musashi encontró concentración en medio del caos y ganó batallas con estrategias bien definidas, programar un tiempo de reflexión se convierte en una maniobra táctica para combatir el análisis excesivo. A lo largo de su viaje hacia la maestría, Musashi se dedicó a una continua autorreflexión. El acto intencional de dedicar tiempo a la introspección implica planificar periodos de contemplación. Es un esfuerzo desafiante pero gratificante explorar las profundidades de la mente, comprender las motivaciones e identificar los patrones que conducen a pensar demasiado. En el centro de la filosofía de Musashi se encuentra una profunda comprensión de uno mismo. Reservar tiempo para la introspección representa el primer paso hacia el autodescubrimiento, mientras uno reflexiona sobre pensamientos, acciones y respuestas del pasado. La búsqueda de la introspección es un viaje continuo de autodescubrimiento. Esta profunda percepción sirve como una brújula que nos ayuda a navegar por el laberinto del pensamiento excesivo. Más allá del campo de batalla, la perspicacia estratégica de Musashi se extendió al arte de la toma de decisiones. Incorporar la introspección en la agenda facilita la toma de decisiones informadas frente al análisis excesivo. Es la evaluación consciente de los propios pensamientos la que permite que las decisiones se basen en una consideración reflexiva de las circunstancias en lugar de juicios impulsivos. En medio de sus batallas, Musashi practicó rituales que le permitieron momentos de reflexión, reagrupación mental y perfeccionamiento de sus habilidades. Del mismo modo, reservar tiempo para la introspección induce a una pausa en la rutina diaria. Es un espacio designado para la recalibración cognitiva, un acto deliberado que interrumpe el ciclo continuo de pensamiento excesivo. El análisis excesivo a menudo se extiende al presente, creando una sensación de atemporalidad. Reservar tiempo para la introspección establece límites mentales.
Es la elección consciente de reconocer que la reflexión tiene el lugar y el momento que le corresponde y no tiene por qué dominar toda la existencia. Establecer y mantener límites eran componentes clave de la mentalidad estratégica de Musashi. De manera similar, dedicar tiempo a la introspección construye una fortaleza mental. Las batallas de Musashi exigían presencia y concentración total. Reservar tiempo para la introspección cultiva una presencia atenta. Es un desafío deshacerse del peso del análisis excesivo y estar plenamente presente con los propios pensamientos. Esta atención plena se convierte en la piedra angular sobre la que se construyen el dominio mental y la comprensión. El camino de Musashi fue de continuo crecimiento. Reservar tiempo para la introspección fomenta una mentalidad orientada al crecimiento. Es un reconocimiento de que la introspección deliberada y el aprendizaje basado en la experiencia son esenciales para el desarrollo personal. Este enfoque protege contra el estancamiento, que a menudo acompaña al análisis excesivo. Reservar tiempo para la introspección representa una fusión armoniosa de los objetivos contemporáneos de salud mental con la filosofía estratégica de Musashi. La decisión consciente de hacer una pausa, reflexionar y navegar por la delgada línea entre la ideación y la claridad es un acto poderoso. Al incorporar estos momentos a tu rutina diaria, te adhieres a la sabiduría eterna de Miyamoto Musashi y utilizas la pausa contemplativa como una ventaja táctica en la batalla contra el pensamiento excesivo. Paso 5. Superar el pensamiento excesivo implica adquirir técnicas de atención plena. Inspirándose en las profundas enseñanzas de Miyamoto Musashi, un reconocido samurái y filósofo japonés. Los consejos de Musashi sobre el cultivo de técnicas de atención plena trascienden el tiempo y siguen siendo muy relevantes en la batalla contra el pensamiento excesivo. La atención plena, en esencia, se extiende más allá de la mera técnica. Representa un estado de conciencia presente elevada, que armoniza perfectamente con la maestría, la claridad y el enfoque encarnados en la filosofía de Musashi. El éxito de Musashi en combate no se debió a su imprudente manejo de la espada sino a su aguda conciencia de cada momento. De manera similar, la atención plena anima a las personas a vivir plenamente en el presente, tal como se desarrolla ante ellos. Observar pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgar se convierte en un potente aliado en la lucha contra el pensamiento excesivo. Analizar demasiado a menudo conduce a desviaciones mentales, arrastrando la mente al pasado o proyectándola hacia el futuro. Cultivar técnicas de mindfulness de forma consciente implica liberarse de este bucle y arraigarse firmemente en el momento presente. Pensar demasiado se nutre de un ciclo implacable de patrones de pensamiento, muy parecido al movimiento incesante durante el combate. La adquisición de habilidades de atención plena interrumpe este ciclo, actuando como una intervención estratégica, similar al enfoque de combate de Musashi. Esta alteración deliberada implica prestar atención a los pensamientos a medida que surgen, rompiendo así los patrones automáticos que conducen a pensar demasiado. El control emocional juega un papel crucial en las enseñanzas de Musashi. El desarrollo de técnicas de atención plena mejora la regulación emocional, lo que permite a las personas aceptar los sentimientos a medida que surgen sin sentirse abrumados por su intensidad. Esta mayor conciencia emocional actúa como un amortiguador contra la agitación emocional que a menudo provoca el análisis excesivo. El perspicaz análisis que Musashi hizo de sus oponentes trascendió la mera evaluación. Adquirir habilidades de atención plena fomenta un examen imparcial de los propios pensamientos, observándolos sin etiquetarlos como buenos o malos. Este enfoque sin prejuicios fomenta una relación compasiva con la propia mente, reduciendo la dura autocrítica que a menudo acompaña al análisis excesivo. En medio del caos del combate, Musashi encontró su brújula en el aliento. Conectarse a la respiración suele ser el primer paso para aprender técnicas de atención plena. Esta práctica deliberada de centrarse en la respiración y utilizarla para anclarse en el aquí y ahora sirve como piedra angular para navegar en las aguas agitadas del pensamiento excesivo. El desapego emocional de Musashi en combate le permitió tomar decisiones informadas.
Adquirir habilidades de atención plena implica ver los pensamientos con objetividad similar, reconocer que los pensamientos son fugaces y que los individuos tienen el poder de elegir cómo responder a ellos. Esta práctica de desapego permite a las personas navegar por el terreno mental con claridad. Para salir victorioso, Musashi necesitaba estar muy consciente de los movimientos de su oponente. Las técnicas de atención plena incorporan escaneos corporales, donde se dirige la atención a varias partes del cuerpo. Esta técnica de conciencia fomenta una conexión holística entre la mente y el cuerpo, conectando a las personas con el momento presente y reduciendo la tendencia a pensar demasiado. El enfoque de Musashi hacia el combate reconocía la realidad de la situación tal como era. Adquirir habilidades de mindfulness promueve una aceptación atenta de las circunstancias presentes, reconociendo que analizar demasiado no sirve para nada en ese preciso momento. Esta aceptación se convierte en una estrategia poderosa que permite a las personas afrontar cualquier cosa que surja con ecuanimidad, libres de las limitaciones de una mente que piensa demasiado. Integrar técnicas de atención plena en la vida representa una fusión armoniosa del poder transformador de la conciencia presente con la mentalidad estratégica de Miyamoto Musashi. Se extiende más allá del mero hábito y se convierte en una forma de ser que permite a los individuos navegar por el traicionero terreno del pensamiento excesivo con la gracia y claridad del propio Miyamoto Musashi. Embarcarse en este viaje consciente puede llevarle a descubrir un refugio en el aquí y ahora, donde el pensamiento excesivo da paso a la tranquilidad de la conciencia consciente. Paso 6. Reconocer los límites del control. La brillantez estratégica de Musashi se extendió más allá del campo de batalla, profundizando en los intrincados paisajes de la mente. Para combatir el pensamiento excesivo, instó a las personas a distinguir entre lo controlable y lo incontrolable. Como sabiamente afirmó, percibe lo que no es visible a los ojos. Su maestría no residía solo en el manejo de la espada, sino también en su capacidad para descifrar los rumbos de la batalla. De manera similar, reconocer lo que está bajo nuestro control y lo que está fuera de él reconoce tanto la agencia personal como las corrientes incontrolables de la vida. Navegar en un mundo incierto a menudo desencadena el deseo de certeza, lo que lleva a una reflexión excesiva. Aclarar lo que está dentro y fuera del control de uno disipa esta ilusión de certeza. Implica reconocer que ciertos aspectos de la vida están inherentemente más allá de la influencia de uno. Esta aceptación sirve como barrera defensiva contra la ansiedad inducida por pensar demasiado. La destreza estratégica de Musashi le permitió concentrar su energía donde era más efectiva. Reconocer el control implica concentrar intencionalmente recursos mentales y emocionales en asuntos que caen dentro de la propia esfera de influencia. Elegir asignar recursos a acciones tangibles, en lugar de disiparlos en elementos impredecibles de la vida, constituye una decisión calculada. La adaptabilidad de Musashi en combate surgió de su comprensión de la naturaleza dinámica de la guerra. Comprender lo que se puede y lo que no se puede controlar mejora la adaptabilidad. Reconocer que la vida es fluida y que la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones contrarresta la rigidez del pensamiento excesivo. La propensión a analizar demasiado surge de la tendencia a sobreestimar la importancia de cada pensamiento y situación. Reconocer el control aligera la carga del análisis excesivo. Implica darse cuenta de que no todos los pensamientos merecen un examen en profundidad y que no todas las situaciones requieren una inversión emocional. Este discernimiento contrarresta la carga mental de pensar demasiado. Musashi, además de evaluar estratégicamente a sus oponentes, evaluó meticulosamente sus propias habilidades. Comprender el control requiere un examen exhaustivo de la propia esfera de influencia. Implica una exploración consciente de lo que se puede influir y de lo que está más allá del control de uno en un escenario determinado. Esta evaluación reflexiva sirve como brújula a la hora de navegar por las turbulentas aguas del análisis excesivo. La asignación estratégica de atención en el campo de batalla era una parte integral de la mentalidad de Musashi. Reconocer el control requiere una asignación mental estratégica. Es una elección deliberada desviar la atención de los factores incontrolables hacia acciones y soluciones tangibles.
Este enfoque intencional se transforma en una ventaja estratégica en la batalla contra el pensamiento excesivo. La capacidad de Musashi para mantener la compostura bajo presión ejemplifica su inteligencia emocional. Reconocer el control implica practicar la moderación emocional. Es la comprensión de que, si bien no podemos controlar lo que sucede, podemos controlar cómo respondemos a ello. El equilibrio emocional actúa como un escudo contra la agitación emocional provocada por el análisis excesivo. Musashi poseía una mentalidad resiliente, lo que le permitía permanecer firme ante la adversidad. Reconocer el control fomenta una mentalidad resiliente. Desarrollar la fortaleza mental es crucial para afrontar la imprevisibilidad de la vida. Esta resiliencia se convierte en una aliada a la hora de afrontar las dudas que muchas veces llevan a sobreanalizar. Comprender lo que se puede y lo que no se puede controlar surge como una maniobra táctica arraigada en la filosofía del ingenio. Es una decisión deliberada empuñar la espada del discernimiento en lugar de sucumbir a las mareas del destino, cortando las ilusiones del pensamiento excesivo. Al abrazar esta sabiduría, podrás encontrar la liberación de las cadenas del pensamiento excesivo, reconocer los límites de tu influencia y empoderarte para avanzar con claridad. Paso 7. Retrasar y minimizar las ansiedades y cavilaciones. En la Sinfónica de Miyamoto Musashi, la táctica de retrasar y minimizar las ansiedades y cavilaciones se presenta como una retirada táctica deliberada del implacable ataque del sobreanálisis, similar a un general experimentado que retrocede estratégicamente para reagruparse y reorganizarse. Contra las fuerzas abrumadoras de la ansiedad y la reflexión, el arte de la postergación sirve como una potente herramienta estratégica. En el mundo de Musashi, la confrontación directa no siempre era el camino hacia la victoria en los conflictos, ya que las retiradas estratégicas a veces podían allanar el camino para un éxito final. De manera similar, en el ámbito del pensamiento excesivo, reconocer la necesidad de tomar un breve respiro se transforma en una retirada táctica, lo que permite fortalecer el coraje y un renovado sentido de propósito para las batallas que se avecinan. Posponer preocupaciones y cavilaciones es el acto intencional de interrumpir el ciclo de preocupación obsesiva y cavilaciones que a menudo acompaña al pensamiento excesivo. Es la comprensión calculada de que la contemplación incesante de un problema no solo no logra resolverlo sino que también exacerba el malestar mental. Esta perturbación se convierte en una defensa contra el incesante caos mental. Musashi, un brillante estratega, entendía el arte de separarse de los oponentes para evaluar situaciones. Retrasar las ansiedades y cavilaciones crea una distancia psicológica, lo que permite liberarse de la intensidad inmediata de los pensamientos y facilita una perspectiva más estratégica y objetiva. Este desapego mental sirve como un punto de vista desde el cual navegar por el intrincado terreno del pensamiento excesivo. Las emociones elevadas a menudo son alimentadas por pensar demasiado, y retrasar las ansiedades y cavilaciones facilita el enfriamiento emocional. Es una retirada deliberada del fervor de las emociones intensas, dándoles espacio para asentarse y disiparse. Durante este periodo de reflexión, se produce una retirada estratégica que evita que las emociones nublen el juicio y la toma de decisiones. Musashi empleó la planificación estratégica y el análisis lógico para lograr la victoria en las batallas, y retrasar las ansiedades y cavilaciones facilita el análisis racional. La pausa deliberada permite que las emociones disminuyan, creando espacio para un examen más racional e imparcial de las circunstancias. Al utilizar este retraso como una ventaja táctica, se pueden socavar los elementos ilógicos del pensamiento excesivo. Las retiradas de Musashi no fueron indefinidas sino más bien pausas deliberadas y decididas. Reservar un tiempo designado para la introspección es una parte integral de posponer las ansiedades y cavilaciones, una elección consciente de posponer la reflexión profunda para un momento posterior planificado. Este enfoque calculado se convierte en una retirada táctica, asegurando que la introspección se produzca con dirección y concentración. Entre las estrategias de Musashi se encontraban desviar la mirada del oponente, retrasar las ansiedades y crear distracciones deliberadas. Es el cambio intencional de atención hacia asuntos interesantes y refrescantes mentalmente.
Estas desviaciones se convierten en ventajas tácticas que brindan un respiro de las incesantes batallas mentales. Musashi también era consciente del momento de sus acciones, y retrasar las ansiedades y reflexionar ejemplifica la demora consciente. Es la pausa deliberada antes de profundizar en los pensamientos, un momento para evaluar si el estado mental actual es propicio para una introspección fructífera. Esta pausa se convierte en una elección calculada que garantiza una introspección reflexiva y específica. Las técnicas de visualización eran fundamentales para la estrategia de Musashi, y retrasar las preocupaciones y cavilaciones utiliza técnicas de visualización. Es el acto mental de compartimentar las preocupaciones y almacenarlas en una caja para abrirla más tarde. Al emplear esta visualización como retirada táctica, se recupera el control sobre la zona de combate mental. La esencia estratégica de posponer las ansiedades y cavilaciones está firmemente arraigada en la sabiduría de Miyamoto Musashi. Es una retirada táctica, un paso atrás deliberado informado por la fuerza, la claridad y la perspectiva, en lugar de una negación de pensamientos. Al adoptar este enfoque, que encuentres consuelo en el retiro temporal, entendiendo que es un paso decidido hacia recuperar el control sobre el intrincado paisaje del pensamiento excesivo. Paso 8. Aborde los desafíos con atención plena y alerta. Similar a como un espadachín afila su espada. Esto se alinea con el concepto de desarrollar precisión y concentración a través de una práctica dedicada. Pensar demasiado se convierte en una barrera para el progreso cuando va acompañado de evasión. Al reconocer este cambio, los individuos deberían enfrentarse directamente a sus adversarios mentales en lugar de evadirlos. Evitar solo prolonga el ciclo de pensar demasiado, mientras que practicar la atención puede ayudar a interrumpirlo. Enfrentar deliberadamente los pensamientos evita que se conviertan en obstáculos mentales más importantes. Evitar la evasión y desarrollar una atención enfocada eran componentes esenciales de la destreza de batalla de Musashi. Esto implicó cultivar la claridad y la concentración, que pueden replicarse mediante intentos deliberados de mejorar la conciencia en el momento presente. Al reconocer que la evitación refuerza sentimientos o pensamientos incómodos, las personas deben involucrarse activamente con ellos en lugar de permitir que la evitación domine sus mentes. Este reconocimiento consciente se convierte en un punto de partida táctico en la lucha contra el pensamiento excesivo. La conciencia de la respiración enfocada de Musashi sirvió como ancla en el combate, ayudándolo a mantenerse firme en el momento presente. Este enfoque intencional en la respiración se puede aplicar para contrarrestar la naturaleza abrumadora del pensamiento excesivo. Establecer límites mentales es otro aspecto crucial para evitar la evasión. Esto implica definir deliberadamente cuándo y cómo los individuos interactúan con sus pensamientos, evitando que se vuelvan abrumadores. La maestría de Musashi se logró mediante una práctica dedicada, evitando la evitación y participando en la meditación de atención plena. Esta práctica de observación imparcial y desapegada de los propios pensamientos cultiva una mente disciplinada y enfocada, proporcionando un campo de entrenamiento para superar la evasión, el pensamiento excesivo y el desarrollo de la fortaleza mental. Llamar la atención es una táctica refinada que requiere un compromiso decidido con los pensamientos en lugar de una confrontación ciega. Este enfoque agudiza el enfoque de la mente, capacitando a los individuos para eliminar las capas de pensamiento excesivo y emerger con la claridad y precisión de un hábil espadachín. Paso 9. Reconocer el miedo y la resiliencia. Miyamoto Musashi, un reconocido espadachín, reconoció que afrontar el miedo de frente es más poderoso que evitarlo. Para abordar el pensamiento excesivo, es esencial enfrentar los miedos que perpetúan el ciclo de reflexión mental interminable. La filosofía de Musashi enfatiza la importancia del coraje ante el miedo. Pensar demasiado a menudo se origina en miedos no expresados y construye escenarios intrincados en lo más profundo de la psique. Las enseñanzas de Musashi animan a las personas a afrontar directamente sus miedos y examinarlos con conciencia. Aceptar el miedo no es un signo de debilidad sino un testimonio de resiliencia.
Así como Musashi enfrentó oponentes formidables, los individuos deben enfrentar y aceptar los miedos que acechan en sus pensamientos. Al enfrentar estos miedos, los despojan de poder y disminuyen su capacidad para influir en sus pensamientos. El legado de valentía de Musashi sirve como armadura, salvaguardando a las personas de los efectos paralizantes del pensamiento excesivo. Paso 10. Resolución estratégica de problemas. Miyamoto Musashi defendió que la resolución estratégica de problemas es un enfoque eficaz para superar el pensamiento excesivo. En lugar de insistir en los problemas, las personas deberían trabajar activamente para encontrar soluciones. El genio estratégico de Musashi surgió de su capacidad para abordar los problemas de forma racional. Cuando pensar demasiado lleva a las personas a un laberinto de problemas, canalizar su Musashi interior puede resultar beneficioso. Es crucial cambiar su enfoque de la abrumadora magnitud de un problema a los pasos tangibles que pueden tomar. La filosofía de Musashi promueve un enfoque sistemático para la resolución de problemas, dividiendo cuestiones complejas en componentes más pequeños y manejables. Al adoptar la mentalidad de resolver problemas, los individuos se alinean con el legado de pensamiento estratégico de Musashi. Dirigir la energía mental hacia soluciones positivas, en lugar de reflexiones negativas, reduce el impacto del pensamiento excesivo. Paso 11. Llevar un diario para mayor claridad. Más allá del campo de batalla, Musashi dejó un legado que fomenta llevar un diario como práctica terapéutica. Emulando a Musashi, las personas pueden utilizar un diario para abordar el pensamiento excesivo. Musashi documentó meticulosamente sus pensamientos, planes y reflexiones internos. Llevar un diario crea un santuario privado para que las personas expresen las complejidades de sus mentes. En palabras de Musashi, llevar un diario es el campo de práctica para superar el pensamiento excesivo. A través del acto de escribir, los individuos adquieren conciencia de sí mismos y desenredan los nudos del pensamiento excesivo. Expresar pensamientos en papel ordena la mente y proporciona claridad. La sabiduría de Musashi anima a las personas a convertirse en guerreros de la mente y la pluma, documentando sus batallas con el pensamiento excesivo. El diálogo silencioso entre lápiz y papel ofrece consuelo, dirección y un medio para reparar el intrincado tapiz mental. Llevar un diario permite a las personas enfrentar sus miedos, adoptar estrategias de resolución de problemas y cultivar la resiliencia frente al pensamiento excesivo. Paso 12. Abrazar el presente. La culminación de las enseñanzas de Musashi enfatiza la profunda sabiduría de vivir el momento como un medio para abordar el análisis excesivo. Habita el presente plenamente, permitiendo que la mente encuentre tranquilidad en su inmediatez. Las batallas, como las que libró Musashi, no tienen lugar en el pasado ni en el futuro, sino que surgen en el filo de la corriente. Esforzarse por vivir en el presente lo libera a uno de las cadenas del pensamiento excesivo. Las ideas filosóficas sugieren que la mente florece en la inmediatez del presente, similar a la destreza de un maestro espadachín. Resiste el encanto del pasado y del futuro, aceptando el presente con el mismo fervor que Musashi aplicó a sus batallas. Estar presente no es un acto pasivo sino un compromiso activo con la vida. Sumérgete en la riqueza del presente, permitiendo que el legado de Musashi te invite a cada pensamiento, acción y respiración. Liberado de las garras del pensamiento excesivo, hazte cargo de tu terreno mental, abrazando el presente con nueva claridad y propósito.